Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco agradece este domingo la labor de todos. El domingo será la Jornada Mundial de las Misiones y el Papa, al terminar de rezar el Ángelus, lanzará un mensaje de agradecimiento y apoyo a todos los misioneros, como ha hecho muchas veces a lo largo de su pontificado. Il vostro lavoro, cari missionari e missionarie, è grande. Voi bruciate la vita seminando la parola di Dio con la vostra testimonianza. E in questo mondo voi non fate notizia, voi non siete notizia. Precisamente el lema de la Jornada Mundial de este año es «Aquí estoy, envíame». Se trata de un modo de recordar a los cristianos que todos deben participar activamente con la evangelización. Las familias están dispuestas, por ejemplo, a promover vocaciones entre sus miembros, porque la pastoral vocacional comienza en las familias. El Vaticano no publica el número de misioneros que hay en el mundo, pero son cientos de miles. Solo se conoce el dato de laicos que trabajan como misioneros, nada menos que 376.188. Los sacerdotes y monjas que trabajan en misiones son muchos más. Para el Vaticano, su labor es aún más importante en estos tiempos de pandemia. Presentan la imagen oficial de la Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023. Aunque la Jornada Mundial de la Juventud fue pospuesta hasta 2023 por la pandemia, los preparativos siguen en marcha. El evento multitudinario que reúne a jóvenes de los 5 continentes con el Papa ya tiene imagen oficial. La diseñadora es Beatriz, una joven de Lisboa de 24 años de edad. Empecé diseñando la cruz, el elemento central. Fue donde todo partió. La cruz está atravesada por un camino. Creo que es la forma más visual de transmitir el lema de este año. Luego la cruz tomó forma y recibió otros elementos. El Espíritu Santo está representado en el dinamismo del camino. Este camino atraviesa todo el diseño y no tiene un punto que lo cierre. Beatriz buscó representar que la JMJ no culmina con la misa de envío que preside el Papa. Más bien, allí comienza una gran misión en la vida de los jóvenes al regresar a sus países, anunciar el Evangelio. Beatriz cuenta que su elemento de inspiración fue el lema propuesto por el Papa para la edición número 37 de la JMJ. María se levantó y partió sin demora. Hasta que llegamos al resultado final, con los colores de Portugal. También está el rostro de María, que siempre está al lado de este camino. Ella ayuda a caminar hacia Jesús y todo el logo está atravesado por el Espíritu Santo, que es quien nos ilumina y nos dirige. Desde ya el portal lisboa2023.org está disponible para conocer todos los detalles de los preparativos de la gran cita que se llevará a cabo en agosto de 2023. El COVID-19 es una bomba. La miseria es la mecha. The explosion impact of the virus has happened, but we have yet to see the tsunami of social impact, and helping prepare for that by reducing weapons and looking for other means of security is essential. Nature has rebounded in the pandemic, showing us it's never too late to do the right thing. Our economies and our workplaces can and must promote healthier, richer relationships with each other and the earth. It is beyond obscene that a tiny proportion of the world's population control so much of the wealth and hold on to it, while many are in peril of their lives for themselves and their families. To avert that this time around, food assistance must be given across conflict lines to reduce the chances for violence. Holy Father and the UN Secretary General have led the way in this. We have to make the call louder and louder, and as the social impact of the virus
unfolds over the next years, I think the demand to move away from conflict will become more and more effective. There's been too little attention, public awareness, and government leadership on the ceasefire. The upcoming 75th anniversary of the UN is a great opportunity to draw more attention and commitment to the call for a pandemic ceasefire. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 22 de San Mateo, tenemos la respuesta contundente de Jesús ante la pregunta maliciosa de los fariseos y algunos partidarios de Herodes. ¿Es lícito dar el impuesto al César? Jesús, sabiendo sus intenciones, les pide una moneda y les dice: ¿de quién es esta cara? Del César, dijo. Cuando respondieron todos ellos, del César, Jesús les dice: den al César, pues, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. De esta forma, el Señor nos presenta a nosotros una idea muy clara, que debemos de cumplir con las leyes terrenales. No pasando por encima la ley de Dios. Por eso dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy viene a mi mente la reflexión de muchos amigos nuestros, hermanos nuestros, hermanas nuestras, que dicen: ¿para qué vamos a pagar los impuestos? Si al final no recibimos nada o al final nos toca pagar más, etc. No, hay que ser nosotros en ese sentido conscientes de que para que la sociedad funcione tenemos que pagar los impuestos, aquellos que nos toca por ley. De esta manera garantizamos el desarrollo y la operación de todo lo que es el gobierno y su ordenanza, para que así podamos estar siempre organizados. No pagar el impuesto al César sería ir contra la ley de este mundo. Ir contra la ley de este mundo nos puede traer también grandes consecuencias, pero no como ir contra la ley de Dios, porque al final, cuando uno va contra la ley del mundo, ¿qué es lo que hace? Las consecuencias las pagas aquí en la tierra. Pero cuando violamos la ley de Dios, esas consecuencias sí trascienden en nuestra eternidad. De ahí la necesidad de siempre tratar de que la ley de Dios sea la primera en cumplirse, porque cumpliendo la ley de Dios, recibimos nosotros la habilidad y la gracia de poder también cumplir con la ley terrenal. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio es un evangelio precioso para hacer un balance entre la vida terrenal, entre la ley terrenal y la ley espiritual. Y ese balance siempre tiene que ir de la mano. Por eso Jesús, viendo la moneda, le dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo sé que en ocasiones viene la tentación de quizás tratar de evadir impuestos, tratar de acortar los montos, etc. Y está bien, quizás si en eso vas a ayudar a alguna obra de caridad y por eso donas, ¿verdad?, a las organizaciones sin fines de lucros o las ONG para deducir un poco del pago de tus impuestos. Pero ahí no estás violando a la ley. Lo que estás haciendo ahí es repartiendo un poco lo que te toca pagar, dándoselo a una organización sin fines de lucro para que ellos puedan ayudar a las causas que ellos dirigen. Entonces, ahora bien, cuando nosotros queremos ocultar ciertos dineros, cuando queremos ocultar ciertas actividades y no declararlas, eso sí es un pecado, porque eso va contra la ley que está hecha para el beneficio del bien común. Cuando nosotros dejamos de pagar esos impuestos, dejamos
también a un lado o minoramos un poco el servicio del bien común, la calidad de esos servicios. Alguien podrá decirme, Jaime, pero en un país corrupto donde las autoridades se roban el dinero y todo, ¿cómo nosotros vamos a pagar estos impuestos? Tenemos que ver de qué forma mejor los ocultamos. No, cada quien va a dar cuentas a Dios. Y esas personas que hacen eso, al final de sus vidas, no les hará tan fácil, porque no solamente violaron la ley terrenal, sino que también violaron la ley divina. Nuestra conciencia tiene que estar limpia. Cuando se trata de cumplir con la ley terrenal, hay que hacerlo de una forma transparente y responsable. De la misma forma, por supuesto, y con mucha más razón, cuando se trate de la ley de Dios, porque esa es la que nos lleva hasta gozar, hasta la trascendencia de nuestra eternidad. Que el Señor nos dé la gracia de buscar este balance siempre y de ser responsables en el cumplimiento de ambas leyes. Que así sea. Les presentamos un resumen de las noticias más importantes de los últimos días en El Salvador, traídos gracias a la cortesía de nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. Ahora nos vamos a Norteamérica, donde Barrett está cada día más cerca de ser confirmada como jueza de la Suprema Corte de Justicia. A pesar de la oposición demócrata en la Comisión Judicial del Senado, esta nominación en este momento no es habitual, no es normal y está por debajo de la dignidad de esta comisión. el republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, quien lidera el panel, avanzará en el proceso de confirmación a la Corte Suprema de Justicia de la jueza Amy Coney Barrett, tras anunciar que se votará el próximo 22 de octubre para decidir el futuro de su nominación, que se espera abra paso a la fase final en pleno del Senado. Y esto es historia, amigos. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que nominamos a una mujer que es abiertamente provida y abraza su fe sin disculparse, y ella va a ir a la corte. La tensión generada por la nominación de Barrett a semanas de la elección presidencial del 3 de noviembre y su casi segura confirmación antes de esta puede tener consecuencias que podrían afectar el balance del máximo tribunal, indicó a La Voz de América Adam White, profesor adjunto de la Facultad de Derecho Anthony Scalia. La aparente hipocresía de los republicanos en los temas de elecciones y confirmaciones ciertamente va a exacerbar la tensión en torno a esto, y me preocupa que ayude a motivar aún más a los demócratas, quienes están pidiendo una acción realmente radical y peligrosa, que es ampliar la Corte Suprema y crear escaños adicionales simplemente por el bien de un nuevo presidente. Joe Biden aún no responde con firmeza si esta es su intención, pero en su última declaración pública indicó que presentaría su posición antes de las elecciones. Esto mientras Amy Coney Barrett se prepara para reemplazar a la jueza Ruth Bader Ginsburg. Celia Mendoza, Voz de América. Un estudio sitúa a Honduras como el segundo país más corrupto de Latinoamérica. Nicaragua ocupa la primera posición, seguido de Honduras, y en tercero Guatemala. Así lo revela el informe denominado Corrupción trayendo a la luz lo oculto, presentado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, donde detallan que a nivel latinoamericano, estos países dejan dudas en el manejo de fondos públicos, entre otros, tomando como referencia el Índice de Percepción 2020. La percepción es muy subjetiva. Alguien puede percibir que, digamos, que este color es bonito, pero otro percibe que no le gusta. Y no aparecen, por ejemplo, países como Venezuela, por decir algo. Nunca aparecen. Entonces, yo sinceramente no es que no sepa que hay corrupción en Honduras, hay corrupción en el gobierno y hay corrupción en la empresa privada. Entre las principales causas que generan este resultado es el abuso de poder público en cargos políticos, y existe una variante según miembros del Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE. Como el FOSDE, nosotros publicamos a inicios de este año junto al CNA un documento denominado Estimación Macroeconómica del Impacto de la Corrupción, en donde demostramos que en Honduras existe un sistema tripartito que se beneficia de la corrupción. Ese sistema tripartito está integrado por el sector público, por el sector privado y el crimen organizado, donde muchas veces el sector privado funge como un corruptor. La lista de más de 12 países también incluye a República Dominicana, Paraguay y México, situación que pone en jaque a los países a nivel latinoamericano. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Les presentamos un resumen de las noticias más importantes de los últimos días en El Salvador, traídos gracias a la cortesía de nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. El gobierno de El Salvador anunció el financiamiento de 600 millones para un fideicomiso en beneficio de las micro y pequeñas empresas y su recuperación económica. El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, será el encargado de distribuir este apoyo económico, que servirá como subsidio para pago de planillas, líneas de créditos, deudas con el local u otros elementos que se necesiten solventar. Así lo declaró el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán. La Asamblea Legislativa acordó una reforma constitucional a los artículos 2 y 69 concernientes al reconocimiento del agua y su saneamiento como derecho humano. Con 77 votos registrados en pantalla y 1 a mano alzada, se aprobó la reforma. El artículo 2 de la Constitución de la República se le anexará el tema del agua y su saneamiento, y en el artículo 69 la obligación del Estado a crear políticas públicas para garantizar el acceso al agua. La próxima legislatura del periodo 2021-2024 tendrá que ratificar esta reforma con un mínimo de 56 votos. El juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, tuvo acceso al Archivo General de la Nación que se resguarda en el Palacio Nacional. La diligencia tuvo como objetivo verificar si existe información relacionada con la masacre de El Mozote, así como conocer la veracidad de la afirmación que indica que los archivos han sido destruidos. La Fuerza Armada ha impedido en 4 ocasiones el ingreso del juez a instalaciones gubernamentales, por lo que es la primera vez que se le permite acceder. El presidente Nayib Bukele juramentó al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, como viceministro de Seguridad Pública. Este cargo tendrá carácter de ad honorem, por lo que seguirá desarrollando su función como director de la PNC. El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, calificó el nombramiento como una jugada política para blindarlo, debido a que con el nuevo cargo obtiene fuero constitucional que lo protegería de la investigación de la Fiscalía General de la República por supuesto incumplimiento de deberes al no cumplir con la orden de apremio que obligaba a llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a brindar informes a la Asamblea Legislativa. El 15 de octubre se contabilizaron 204 nuevos casos de contagios por coronavirus, se recuperaron 231 personas, hubo 4 fallecidas, se realizaron un total de 3.438 pruebas y existen 2.907 casos sospechosos. Ahora nos vamos con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Lo primero que tenemos que comunicar es que nuestro canal JN19 está de duelo. La secretaria, señorita Anneli Salón en Roca, que ha venido trabajando en el canal casi desde el inicio, de una manera inmejorable, llena de mucho cariño, de mucho amor, muy trabajadora, muy servicial, acogiendo llamadas de miles de personas a las que siempre ha tratado con mucha nobleza, respeto, cariño. Vivía para este canal. Ha sido la pérdida de un gran tesoro para nosotros y pedimos a Dios que desde el cielo ella siga intercediendo por este canal evangelizador que ella tanto amó, al que dedicó una gran parte de su vida. Gracias a todos los que están enviándonos pues condolencias, oraciones, uniéndose también a nuestros sentimientos de esperanza. Que Dios les bendiga a todos y que su puesto pues pueda ser suplido con creces y de la mejor manera por alguien que pueda, como ella, entregarse a esta obra de evangelización. En el plano político, pues está tratando de investigar al presidente cuando él era gobernador allá en el sur, en Moquegua. Están muy divididos los partidos sobre soluciones que quieren darle. El primer ministro está haciendo una obra muy hermosa en un sector de Lima, al sur de Lima,
y con un comité están allí visitando las personas vulnerables para ayudarles, para poner también los medios preventivos para no caer en este virus tan malvado que está asolando a muchas mujeres, hombres, niños de la humanidad. Se está repartiendo ya los tablets en las zonas rurales donde muchos no han podido seguir el año escolar por falta de este medio. Felicitamos al Ministerio de Educación que está haciendo esta labor tan necesaria para que los niños, jóvenes, adolescentes se formen bien siguiendo pues, el programa educativo que se da por los medios de comunicación. También se está planteando el problema de las personas que han estado en primera línea, que están ahora como estresadas, con problemas mentales, para darles una ayuda. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. En un mundo de abundancia, no tenemos alimentos para todos. The award of this year's Nobel Prize for Peace to the United Nations World Food Programme recognizes the right of all people to food and our common quest to achieve zero hunger. In a world of plenty, it is a grave affront that hundreds of millions go to bed hungry each night. The COVID-19 pandemic has further intensified food insecurity to a level not seen in decades. Some 130 million people risk being pushed to the brink of starvation by the end of this year. This is on top of the 690 million people who already lack enough to eat. At the same time, more than 3 billion people cannot afford a healthy diet. As we mark the 75th anniversary of the United Nations Food and Agriculture Organization, we need to intensify our efforts to achieve the vision of the Sustainable Development Goals. That means a future where everyone, everywhere, has access to the nutrition they need. Next year, I will convene a food system summit to inspire action towards this vision. We need to make food systems more resistant to volatility and climate shocks. We need to ensure sustainable and healthy diets for all and to minimize food waste. And we need food systems that provide decent, safe livelihoods for workers. We have the know-how and the capacity to create a more resilient, equitable and sustainable world. On this World Food Day, let us make a commitment to grow, nourish and sustain together. Hoy, 17 de octubre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Ignacio de Antioquía. Conozcamos su historia. A pesar de la senectud de San Ignacio de Antioquía, los soldados que lo custodiaban, a los que él llamaba leopardos por su crueldad, le hicieron apurar el paso, pues por órdenes de Trajano el obispo debía llegar antes de que terminaran los juegos con los que en el año 107 el emperador festejaba su victoria sobre los dacios. Y al amanecer del 20 de diciembre, último día de las festividades, entró a Roma la comitiva que lo conducía. Sin darle tregua fue llevado ante el prefecto de la ciudad, quien ordenó que lo condujeran inmediatamente al anfiteatro Flaviano, repleto de romanos que seguían sedientos de sangre, a pesar de que durante los 150 días anteriores que duró la celebración ya habían visto morir a 10.000 gladiadores y a miles de cristianos. El hecho de ser el líder cristiano más sabio y prominente de ese momento convertía a San Ignacio de Antioquía en el mayor trofeo que de aquella enconada persecución desatada contra los seguidores de Cristo podría obtener Trajano. Así las cosas, una vez capturado y condenado en Antioquía, el monarca decidió ejecutar a San Ignacio en Roma, porque su ajusticiamiento allí sería un golpe mortal para los cristianos y un refuerzo de la popularidad obtenida tras su triunfo sobre los dacios. Por eso la multitud rugió de satisfacción cuando el anciano, en medio de la arena, cantando y alabando a Dios, esperó firme y dignamente a las hambrientas fieras que en pocos minutos se lo devoraron y trituraron sus huesos.
Nada se sabe sobre la familia, infancia y educación de San Ignacio de Antioquía, nacido en el año 35 después de Cristo. Sin embargo, San Juan Crisóstomo, que hurgó minuciosamente en la amplia tradición del primer siglo y sobre esa base escribió su biografía, afirmaba que fue discípulo aventajado de San Pedro y San Pablo, de quienes recibió el mensaje original de Jesús, lo que le concedió una enorme credibilidad dentro de la incipiente congregación cristiana. Y su prestigio aumentó al ser ungido por ellos como el tercer obispo, el primero fue el mismo San Pedro y el segundo San Evodio, de Antioquía, ciudad cosmopolita en la que convergían comerciantes y filósofos de todo el imperio. Gracias a esa circunstancia, existían tolerancia y respeto por las ideas religiosas, lo cual facilitó la multiplicación de los cristianos, denominación que fue acuñada allí para designar a los seguidores de Cristo. Y antes de finalizar el primer siglo ya era la comunidad más vigorosa del imperio, liderada por San Ignacio, quien tuvo que salir al quite de las distintas vertientes que se iban formando al influjo de erróneas interpretaciones de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y él desbarató todos esos argumentos y sentó las bases doctrinales sobre las que se edificó la Iglesia, a la que él le agregó el apelativo de católica, que significa universal. Su condición de padre apostólico se denomina así a quienes fueron discípulos directos de los apóstoles. Le confirió a San Ignacio de Antioquía un incuestionable ascendiente que se plasmó camino de Roma cuando lo llevaban al martirio, en sendas cartas que escribió a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Tralles, Esmirna, Filadelfia, Roma, y una muy especial que le escribió a San Policarpo, en las que hacía énfasis en que Jesús es hijo de Dios y de María y por lo tanto posee las dos naturalezas, humana y divina. El parto virginal y la virginidad de María también él la defendió. Acuñó la palabra Eucaristía, sacramento que describió así: usad una sola Eucaristía, porque la carne de Jesucristo nuestro Señor es una, y uno el cáliz para unirnos a todos en su sangre. Señaló que el día del Señor era el domingo y no el sábado de los judíos. Afirmó que la Iglesia es una institución divina e infalible que debe permanecer unida y sometida a la autoridad de los obispos, y recordó que estos estaban por encima de sacerdotes y diáconos, quienes les debían al prelado absoluta obediencia, y que la Iglesia de Roma y su obispo tenían preeminencia y supremacía sobre todas las demás. Esta catequesis, sustentada en las epístolas ya mencionadas, se convirtió en el fundamento del magisterio doctrinal, y por ello San Ignacio de Antioquía es una de las figuras cimeras de nuestra Iglesia católica, y su mérito se agiganta con su martirio, que fue uno de los más crueles de la historia, y sucedió tal cual lo describió en la cruda despedida, que quedó consignada así en la carta que escribió a los romanos: dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Por eso hoy, 17 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Ignacio de Antioquía que nos muestre el camino de la santidad. Ahora les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 12 de abril de 1979, Monseñor Romero decía: no hay amor o no puede haber amor donde hay mentira. Qué reflexión más hermosa, qué frase más bella. Y es verdad, cuando hay amor, no hay espacio para la mentira. Cuando la pareja se ama, dice yo te amo, pero si fracasa es por alguna mentira que se dijeron entre ellos. Siempre el llamado es a ser testigos de la verdad. Siempre el llamado es a ser testigos del amor profundo de Dios, decir la verdad, ir con todos aquellos hermanos nuestros que necesitan de nuestra voz. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por las mujeres en instancias de responsabilidad en la Iglesia. A ninguno lo bautizaron cura u obispo.
A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero Edición Fin de Semana de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Recuerda que nos puede sintonizar en vivo las 24 horas del día por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.